Después de un tiempo estuvimos predicando, ¿verdad?, sobre esta carta de Primera de Pedro. Unos meses ya tenemos compartiendo esta carta y llegamos al final de la primera carta de Pedro. Ahora es interesante, amados hermanos, que les puedo confesar que de una manera intencional, al inicio del servicio, leí el capítulo 1, versículo 1, hasta donde terminó la genealogía de Cristo. Y le digo de una manera intencional, porque el texto que vamos a predicar hoy prácticamente son unas salutaciones que el apóstol Pedro termina haciéndole a su audiencia. Y antes de entrar a la introducción, pongámonos de pie, vamos a leer el texto para luego seguir hablando un poquito como introducción. ¿Por qué leí el capítulo 1 de Mateo, la genealogía de Jesús? Dice el texto bíblico: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculos de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Pueden sentar. Le decía que intencionalmente leí el texto de Mateo porque, honestamente hablando, amados hermanos, y no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, cuando nosotros estamos estudiando la Biblia y nos encontramos con capítulos como el de Mateo capítulo 1, que menciona muchos nombres, y fulano no entra fulano, y fulano no entra fulano, como que nos entra una pequeña dejadez y nos movemos de ese capítulo y seguimos hacia adelante. Hermano, yo no sé si yo soy el único extraterrestre aquí, pero creo que también a mí me ha pasado y creo que a ti te ha pasado. Y mayor aún cuando vamos al Antiguo Testamento, que a veces en el Antiguo Testamento nos encontramos con capítulos, y esta es la descendencia de Adán, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. No sé cuántos de nosotros ha volado la hoja. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El asunto está, amados hermanos, que el mismo apóstol Pedro en su segunda carta dice que toda escritura es útil, es inspirada por Dios para enseñar, para corregir, para redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Y toda escritura es toda escritura. Aún ese listado extenso de genealogía o descendencia es parte de toda escritura. Es parte de toda escritura. Y si está en la Biblia, es importante. Voy a repetir eso otra vez. Si está en la Biblia, esa descendencia, esa genealogía, es importante. Para nosotros poder entender de dónde salieron los cananitas, tenemos que estudiar esa descendencia. ¿De dónde vinieron los cananitas? ¿De dónde vinieron los jebuseos? Es decir, nosotros seguimos pasando por alto eso, seguimos pasando la página, es muy probable como que nosotros le estamos dando a ese texto
menos importancia que a otro texto. Y déjame decirle que si dice la Biblia que toda escritura es útil, es toda escritura. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, el cierre de la palabra de Dios. Ahora pregunto otra vez, ¿no has pasado tú por alto esas páginas? Yo le he pasado. Pero preparando este sermón, verdaderamente fui ministrado, la cual me puso a pensar de que no está bien de que nosotros sigamos pasando esas páginas. Hay otro cristiano que pudiéramos llegar a decir, y yo lo dije en un par de ocasiones en mi trayectoria del Evangelio, a mí me gusta más el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento como que yo no. Recordemos la frase que dijo Juan Calvino. ¿Qué dijo él? Según aquellos que están estudiando en el Que no se encuentra en el otro. que el Antiguo Testamento está escondido, perdón, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y que el Nuevo Testamento está revelado, perdón, el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo. O sea que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y toda escritura, cito nuevamente, es toda escritura. Pudiéramos llegar a la conclusión, ¿y qué nosotros podemos aprender de estos 3 versículos? Si Pedro lo que se está despidiendo de esa audiencia. Hermano, déjame decirte que muchas cosas podemos aprender de estos versículos que el apóstol Pedro concluye esta carta. Y de eso queremos hablar hoy. Así que yendo al texto, lo primero que vamos a ver es que Pedro reconoce a un hermano llamado Silvano. Vamos a ver un reconocimiento. La Biblia enseña que da honra, aunque honra merece. Versículo 12, ¿qué dice? Y sigue. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, o escrito brevemente, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Permítame, amados hermanos, dividir este versículo en 2 partes. Lo primero que nosotros vemos en la parte A del versículo 12 es que Pedro dice, y cito, por conducto de Silvano. ¿Quién es este Silvano? Dicen algunos estudiosos, Silvano fue un hombre que sirvió en la iglesia a sus inicios. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 15, nos vamos a dar cuenta que este Silvano no es más que Silas. El nombre Silvano, Silas es un nombre abreviado. Entonces, cuando nosotros vemos que Pedro dice por conducto de Silvano, está haciendo referencia a ese Silas. Un hombre que fue de tanta estima en la iglesia primitiva, al inicio de la iglesia, que allá en el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando hubo el problema porque los judaizantes estaban penetrando en la iglesia de Galacia y haciendo énfasis en que si ellos querían ser salvos tenían que guardar los ritos de Moisés para ser salvos, Pablo y Bernabé suben a Jerusalén y deliberan esos asuntos, y Silvano es uno de los hombres elegidos para que acompañe a Pablo y a Bernabé a Antioquía para llevar entonces la resolución que ellos quedaron de acuerdo en ese entonces. Silvano, Silas, fue un hombre de mucha reputación y de alta estima
en la iglesia. Otro detalle que vemos al final de este capítulo, el capítulo 15, el cual mencioné ahora mismo, es que cuando Pablo y Bernabé se separaron, Pablo tomó también a Silvano o a Silas como compañero en su segundo viaje misionero. Es este Silas o este Silvano que Pablo, cuando ocurrió el conflicto entre él y Bernabé, porque Juan Marcos, el cual vamos a hablar un poquito de algo impresionante que ocurrió con este joven, se le devolvió a Pablo. Pablo no quiso ir con él a ese viaje y se separaron, y Bernabé cogió a Marcos y Pablo cogió a Silas y se fueron en diferentes lugares a compartir el evangelio. Permítame leer Hechos 15, versículo 36 al 41, para que puedan entender un poquito más. Dice así el texto. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que se llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron o se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Pedro le dice a su audiencia: por conducto de Silvano, o escrito brevemente. Por conducto de Silas, o escrito brevemente. Ahora, para poder nosotros seguir desarrollando en estas alusiones que Pedro reconoce a Silas, ¿qué quiso decir Pedro cuando le está diciendo a su audiencia por conducto de Silvano? Hay dos detalles que algunos comentaristas han expresado de esta palabra que usa la Reina Valera, por conducto de Silvano o por conducto. Y quisiera compartirlo en esta tarde. Lo primero, dicen algunos estudiosos, que Silvano le sirvió a Pedro de secretario o amanuense. Secretario o amanuense. Ahora, ¿quiénes eran los amanuenses? Es una frase que lo que hemos visto en los videos de hermenéutica, yo estoy seguro que ya nosotros la vimos. ¿Quiénes eran los amanuenses? Los amanuenses eran personas que tenían una habilidad especial para escribir con agilidad. Mientras Pedro le dictaba, siendo inspirado por el Espíritu Santo, Silvano o Silas escribían. Esto puede ser lo que el apóstol Pedro le está diciendo a su audiencia, por conducto de Silvano. Amén. Pero también puede ser que el apóstol Pedro simplemente lo que le esté refiriendo a su audiencia, que por medio de Silvano fue que esta carta llegó a toda Asia Menor. Es interesante resaltar, amados hermanos, que en el tiempo que se escribió esta carta y otras más, era natural o normal que los hombres usaran un amanuense. Aún los hombres de Dios usaran un amanuense, una persona que tenía la habilidad de escribir. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, en el capítulo 16, versículo 22, él menciona al amanuense que escribió esta carta mientras él se la dictaba. Mira lo que dice Romanos 16, versículo 22, y cito, dice: yo, Tercio, que escribí la epístola
o saludo en el Señor. ¿A quién fue que Dios usó el Espíritu Santo? A Pablo. Ahora, estos amanuenses, eran como especie de secretarios que eran usados porque tenían habilidad de escribir. Entonces, Pedro menciona que Silvano, o por conducto de Silvano, ya sea un amanuense, o sea que él fue el canal para llevar esta carta, Pedro reconoce esta bendición de este hombre. Ahora, si nosotros vemos, Pedro reconoce que este hombre, este siervo, dice: a quien tengo por hermano fiel o escrito brevemente. Pedro resalta la fidelidad de Silvano en el servicio a lo cual él hacía, sea que escribiera o sea que llevara la carta. Pedro resalta la fidelidad de este hombre. Ahora, otra cosa que nosotros vemos en estas salutaciones finales es que Pedro le da una exhortación a su audiencia. La parte B del versículo 12 nos ayuda a entender esto. Leamos el versículo otra vez. Dice así: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, o escrito brevemente, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Pedro le da a su audiencia una exhortación. Decía un estudioso lo siguiente, permítame citarlo. Pedro tenía dos propósitos al momento de escribir esta carta. Él quería alentar y animar a estos hermanos que se encontraban en persecución. La palabra que usa la Reina Valera como amonestación en nuestro idioma español es una llamada de atención. Pero en este caso no es la idea sino exhortar, persuadir, alentar, incluso consolar. En medio de todas estas aflicciones, Pedro estaba animando a estos hermanos, ya que existía el peligro en medio del dolor que estos hermanos se desenfocaran de su llamado. Es como si Pedro le dijera: no tiren la toalla a pesar de las dificultades, sigan hacia adelante. Aunque el diablo se levante, sigan hacia adelante. Porque esta es la verdadera gracia de Dios, la cual está ahí. Esta es la senda que lleva a la gloria. Sigue diciendo este estudioso: la salvación no es algo ficticio, es una realidad. Esta salvación por gracia ya fue profetizada por los profetas y los ángeles anhelan mirar la bondad de Dios sobre nuestra vida. No tiren la toalla. Fin de la cita. ¡Wow! Iglesia Bíblica Sola Escritura, no tire la toalla. Amén. Hermano y hermana que está aquí, no tire la toalla. Amén. Esta es la verdadera gracia de Dios. Aunque estemos pasando lo que estemos pasando, no tire la toalla. Pedro le escribía amonestando, exhortando: esta es la verdadera gracia de Dios. La versión de la Biblia de las Américas termina ese versículo diciendo: manténganse firmes. No se rindan, manténganse firmes. Oye, esta salvación fue profetizada por el profeta y los ángeles anhelan mirar la bondad de Dios a nosotros y a aquellos pecadores que vienen a arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Amén. Pedro lo dijo de esta manera, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 7 al 12. Y dice, y cito:
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Hermano, gloria a Dios por la predicación del Evangelio. Gloria a Dios por los apóstoles. Gloria a Dios porque el Evangelio llegó a nosotros. Amén. Hermano, los ángeles anhelan mirar la bondad de Dios, como cantábamos con esa alabanza que Dios ha tenido para contigo y para conmigo. Los profetas indagaron, investigaron qué tiempo, cuándo va a ocurrir esto. Pero gloria a Dios, que esto no estaba reservado solamente para ellos, sino también para nosotros. Y la salvación llegó a nuestras vidas. A esta audiencia que se encontraba bajo persecución, Pedro le amonestaba. Y vuelvo y cito, la idea de esta palabra en el original es alentar. Avanza, iglesia, no te rindas. No rindamos. No nos rindamos. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, o he escrito brevemente, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Gloria a Dios que estamos en el Evangelio. Amén. 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 Aunque vengan pruebas y tribulaciones, muchas veces nuestra alma se aflige, pero en esa lucha no estamos solos. Amén. Cristo está contigo y conmigo, en victoria estamos. Amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Hay un coro que dice así. Amén. En victoria estoy. Amén. Pedro da un reconocimiento a este hombre llamado Silvano. Dice, por conducto de Silvano, testifica, siervo fiel, le he escrito brevemente, y no por el tamaño de la carta, sino por el contenido, brevemente, amonestando, alentándolo, persuadiendo, sigan hacia adelante, porque esta es la gracia de Dios. Ahora, el segundo punto que nosotros podemos ver en estas anotaciones que Pedro termina, valga la redundancia, eso mismo. Pedro presenta una salutación. Versículo 13. Dice y cita: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saluda. La iglesia que está en Babilonia, elegida junto con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Muchos comentaristas, amada iglesia, concuerdan que cuando Pedro menciona a Babilonia en este versículo, está haciendo referencia a la ciudad de Roma, ya que en la época la ciudad de Roma era señalada como Babilonia por la similitud que había entre estas dos ciudades, con su maldad, con su perversidad, pero también como un recordatorio de lo que pasó con la nación de Israel, con Judá, cuando Nabucodonosor, lo que han leído el libro de Daniel,
saben que Nabucodonosor, y aún el libro de Jeremías, fue un rey que un tiempo invadió la nación y el pueblo duró 70 años en cautiverio en esa ciudad pagana. Ahora, dicen algunos comentaristas que aunque Roma era una ciudad perversa y podrida, en medio de esa podredumbre había una iglesia que servía a Cristo, que alababa al Cristo vivo y predicando su evangelio, y conjuntamente con Marcos le envían saludos a la iglesia. Fin de la cita. Aún en medio de toda esa perversidad, había una iglesia que honraba al Señor. Había una iglesia que predicaba el evangelio. Y esta iglesia, Pedro dice, la iglesia que está en Babilonia, o sea, la iglesia que está aquí en Roma, ¿el que Pedro? Le envían saludos juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saludan. Pedro termina dando esta salutación a los hermanos que se encontraban bajo persecución. Ahora, ya cerrando, Pedro le da una exhortación a estos hermanos en el versículo 14 y le exhorta a un afecto sincero. Pedro le exhorta a un afecto sincero. Dice el versículo 14: saludaos unos a otros con óculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. En primera de Pedro 5:14, la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente, permítame citar esta versión, dice: salúdense unos a otros con amor cristiano. La paz sea con todos ustedes que están en Cristo. Pablo, hablando a los romanos, capítulo 16, versículo 16, le dice lo siguiente: saludaos los unos a los otros con óculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. En primera de Tesalónica 5:26 dice: saludad a todos los hermanos con óculo santo. Con óculo santo. Pedro cierra este texto con una exhortación a un afecto sincero. A un afecto sincero. ¿Qué nosotros hemos visto hasta aquí? Bueno, pudimos ver algunos detalles que nos ayudan a entender que este Silvano, el cual Pedro reconoce que era un compañero fiel, es el mismo Sila. Y podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 15, cómo Sila se menciona en varias ocasiones y que era un hombre que era de alta estima a la iglesia primitiva. Pudimos ver en la parte B del versículo 12 que Pedro le dice: os he escrito brevemente amonestando. Pedro estaba alentando a estos hermanos, Pedro estaba persuadiendo a estos hermanos, diciéndole: estáis en la verdadera gracia de Dios. Recuerden que primero viene la cruz y después la gloria. No la gloria y después la cruz, sino primero viene la cruz y después la gloria. Pedro le sigue diciendo a estos hermanos, en la segunda parte, en nuestro segundo punto que vimos, él saluda a estos hermanos, haciendo referencia a la iglesia que está en Babilonia, y como dije, que Babilonia era comparada con Roma, por lo perverso que era Roma, y desde allí había una iglesia que predicaba el evangelio, y conjuntamente con Marcos saludan a los hermanos que están en esta iglesia dispersos por toda Asia Menor. Y él cierra el texto dando una exhortación a un afecto sincero. A un afecto sincero.
Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Y ahora vamos a empezar a predicar. Ahora comienza el sermón. ¿Qué aprendemos de estos 3 versículos? Hermano, yo quiero que prestemos atención a las aplicaciones. Me meter una chance que dije que ahora empieza el sermón. No, estas son las aplicaciones del sermón. Y lo primero que queremos resaltar es lo siguiente. Aunque no se menciona si Silvano llegó a pastorear alguna iglesia, ni se menciona alguna prédica de Silvano, como vemos a Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el mismo apóstol da testimonio de su servicio fiel. ¿Qué implica eso para nuestra vida? Que aunque no estemos en un lugar visible, que Dios nos ayude en la posición que estemos, que se pueda decir que eres un siervo o una sierva fiel en lo que tú haces. Amén. A veces nosotros queremos los primeros asientos. Hay mucha gente que a veces la preocupación de ellos es el púlpito. Sí, lamentablemente. Cristiano. Y su preocupación es como que sienta la parte más importante. Sin embargo, todo lo que tú y yo hacemos en el Señor es importante, siempre y cuando lo hacemos con la actitud correcta y adecuada. Cuando lo hacemos para que Dios sea glorificado, es importante. Amén. Sí, no se menciona de Sila en el libro de los Hechos, que fue un siervo tan prominente como Pablo, que levantó varias iglesias. No. Sin embargo, Pedro dice de Sila, repito otra vez, a quien tengo por hermano fiel. Sea que le escribiera o que llevara, y lo que hacía, lo hacía con fidelidad. Lo hacía con fidelidad. Y eso es interesante, hermano, porque eso quedó registrado en la Sagrada Escritura. No es que yo estoy pensando eso, no es que yo estoy especulando eso. El texto sagrado dice eso. Pedro reconoció la fidelidad de este hombre. Que Dios nos ayude. A donde quiera que estemos, aunque sea abriendo la puerta, a hacerlo con fidelidad. Amén. Y con gozo. Y con alegría. Amén. Y con entusiasmo. Amén. Sí. ¿Ves que podemos aprender de este texto? ¿Sabes por qué, hermano? Porque nuestro corazón es tan engañoso que a veces tú o yo podemos decir que lo que estoy haciendo es para la gloria de Dios, pero dentro de nosotros que estamos buscando gloria de hombre. Pero tenemos que guardar el corazón y saber que debemos dar honra a lo que honra merece, pero hacerlo con el debido cuidado para que nuestro corazón no se empompe a una magnitud que nosotros nos abramos con un pavo real. ¿Por qué? Porque al inicio y al final toda la gloria y honra y honor le pertenecen a Dios. El título que tú y yo merecemos y que nos regala la Biblia, siervo inútil somos. Hacemos lo que nos mandaron a hacer. Nosotros somos muchachos demandados del reino de los cielos. Pero lo que hacemos, hagámoslo con fidelidad, con entusiasmo, con alegría. Pedro termina esta carta reconociendo el servicio fiel de este hombre llamado Sila, llamado Silvano. Ahora, otra cosa que nosotros podemos ver en el mismo versículo 12
la parte B, es que si estamos pasando dificultades por causa de nuestra fe en este mundo, recuerda que estamos transitando por el mismo camino que Cristo transitó. Y como digo ahorita, primero viene la cruz y luego viene la gloria. Estamos caminando en el Evangelio de la gracia de Cristo, por lo cual no te rinda, no te rinda. Solamente en Cristo hay salvación y fuera de Cristo hay perdición. Si tú viniste hoy turbada o por la mente te ha pasado, y yo busco en el Evangelio, por la mente te ha pasado o te ha venido ese dato del maligno, mira, pero tú, ahí no hay nada, se sale ahí, muévete. Déjame decirte que en Cristo hay todo. Amén. Y que fuera de Cristo hay perdición y condenación eterna. Amén. Y si te ha llegado eso a la mente o alguien te lo ha dicho, te ha recomendado, mira, reprende al diablo en el nombre de Jesús, porque ese es el mismo poder de la tiniebla que está detrás de tu alma. En Cristo hay salvación. En Cristo hay bendición, en Cristo hay vida eterna. Amén. Aunque estemos pasando lo que estemos pasando, en Cristo estamos mejor. Amén. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y aunque pasemos lo que pasemos, las aflicciones de este tiempo presente, dice el apóstol Pablo, hablando a los corintios, no son comparables con la gloria venidera que le espera a aquellos que están anhelando y esperan la segunda venida de su gran Salvador. Amén. Recuérdate, recordemos que tú y yo, de este lado de la eternidad, Pedro nos recordó que lo que somos peregrinos y extranjeros, estamos de pasada. Y Pablo, hablando a los filipenses en el capítulo 3, verso 20, le dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. No pertenecemos a esta tierra. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Estamos caminando la pisada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si ahora mismo estamos caminando por un camino y Cristo fue vituperado y a ti te están vituperando, tranquilo, mantente firme, dale gracias a Dios que tú estás en la gracia de Cristo. Amén. Porque si somos vituperados con Él, también reinaremos con Él. Amén. Esa es nuestra fe. Ese es nuestro gozo. Si somos vituperados con Él, también reinaremos con Él. Otra cosa que nosotros podemos ver de estas salutaciones finales está en la parte A del versículo 13. Dice, y cito, verso 13, la iglesia que está en Babilonia. Hermano, no importa cuán perverso pueda ser nuestro alrededor. Recuerda que Roma era comparada con Babilonia por lo perverso que era. No importa que tú vivas en La Broa, o vivas en Attleboro, o vivas en North Providence, o vivas en el Bronx. No importa el barrio o el residencial que tú vivas. No importa la maldad que tú y yo podamos tener a nuestro alrededor. Donde quiera que tú y yo estemos, podemos testificar de Cristo. Amén. Podemos testificar de Cristo. No importa el lugar. Sea en Babilonia, sea en Roma, sea donde sea, podemos testificar de Cristo. Ahí había una iglesia predicando el evangelio de Cristo.
que tienen el dedito del orgullo gay, que venga la caminata esa que va a venir, ya vino, no sé. Podemos testificar de Cristo. Amén. Que nos tienen el tratado en la cara, que no lo reciban, para adelante, nos subamos el polvo y seguimos caminando. Podemos testificar de Cristo. Amén. Cuando nos abren la puerta, nos sentamos y compartimos el Evangelio de Cristo. No importa el lugar, podemos testificar de Cristo. Amén. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, en el capítulo 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No nos avergoncemos. Hay pastores que en un ambiente hostil en mi trabajo testifica a Cristo. En tu vecindario testifica a Cristo. No importa la maldad que haya a tu alrededor, podemos servir a Cristo. No importa el lugar donde nosotros estemos, podemos testificar. Desde ahí de Babilonia, desde ahí de Roma, esta iglesia os mandaba saludos a aquellos hermanos que se encontraban en persecución en Asia Menor. Amén. Otra cosa que nosotros podemos ver de este texto, y de verdad que esto me ministró muchísimo. Hermano, el llamado del Evangelio el Señor hace, Él tiene un compromiso con su fidelidad. Él es el que llama, Él es el que elige, Él es el que escoge, Él es el que empieza y Él es el que termina. Pero en ese interín, en la santificación progresiva, Dios tenemos una responsabilidad. Y leí el texto de Hechos cuando Marcos se separó de Pablo, para que nosotros entendamos, no importa cómo tú empieces en el Evangelio, lo importante es cómo tú terminas. Sí. No es cómo empezamos y cómo terminamos. Pablo rechazó a Marcos porque se le devolvió un viaje misionero. Eso es lo que dice el texto, ¿verdad? Pero yo me gozaba mirando que en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: envíame a Marcos, porque el instrumento me es útil para el ministerio. Amén. Wow. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Mira lo que dice el versículo. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos. ¿Cuál es ese Marcos? El mismo Marcos. De Pedro, de Juan Marcos. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. ¡Wow! Ese fue el mismo Marcos que Pablo no quiso ir con él cuando Bernabé le estaba solicitando que se llevara a Marcos. Sin embargo, ahora, ya en 2 de Timoteo, que según algunos estudiosos entienden que esa fue la última carta que el apóstol Pablo escribió, ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, donde él se despide y le dice: he peleado la buena batalla de la fe, y prácticamente ya después de él fue decapitado. Él le dice a Timoteo: envíame a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Parece ser que al final de la carrera Marcos creció en carácter a una magnitud que fue muy útil para el ministerio de Pablo. Parece que Marcos creció. Ahora, para crecer hay que ser diligente. Hay que ser diligente. Para crecer hay que ser disciplinado.
El día pasado el hermano Reinaldo me compartía un proverbio que él estaba estudiando, donde el proverbista hace una comparación y le hace una amonestación a los perezosos y le pone el ejemplo de la hormiga. Y a las hormigas, ¿qué hacen? Oh, perezosos. A la hora de recolectar sus alimentos, cómo ellas salen y recolectan para cuando venga entonces el tiempo que ellas no pueden estar en el aire por el invierno, entonces ellas se mantienen en su cueva o en el lugar donde están, pero ya se mantienen abastecidas. Pero antes de eso ya salen y hacen un esfuerzo para recolectar sus alimentos y luego se esconden en el lugar hasta que pasa la temporada. Pero para ello ya salen. Recordemos que el sermón del domingo pasado decíamos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y que cuando nosotros cogemos la Biblia y citamos al hermano Sober Michelén, es como si el mismo infierno se levantara y nos entra como un dormitar, pero para la cosa de Dios. Nosotros tenemos que entonces ser diligentes, pedirle discernimiento, porque esto nada más es para la cosa de Dios. Hermano, yo no sé si te ha pasado que hay personas que tú le invitas a la iglesia y te ponen 1500 excusas. Pero tú le invitas a una comelona y inmediatamente te dicen, ¿a qué hora es? No podemos ignorar que el diablo está detrás de eso. Y aún a veces a nosotros nos entra una pereza. Hermanos y hermanas, Dios amonesta a los perezosos. Sí, Dios lo amonesta a los perezosos, a los haraganes. Dios lo amonesta. ¿Por qué? Porque Dios llama a que tú y yo seamos diligentes. Dios nos llama a crecer en el conocimiento de Dios. Y el crecimiento no va a venir automático, ¿no? En una ocasión, un hermano llamado Moisés Rodríguez dijo una frase, y permítame citarla, hace mucho tiempo. Y él decía en un sermón, ¿cómo tú quieres resultados diferentes haciendo la misma cosa? Wow, qué profundo. No es que sea tan profundo, es la realidad. ¿Cómo tú quieres resultados diferentes haciendo la misma cosa? Hermanos, nunca vamos a tener resultados diferentes si seguimos haciendo la misma cosa. No lo vamos a tener. Parece ser que Marcos, la Biblia no dice eso, pero pudiera especular. Parece ser que Marcos, cuando fue confrontado, que Pablo no quiso, parece ser que en el interín Dios lo confrontó y parece ser que él se sacudió y comenzó a ser diligente con su llamada a una magnitud que luego Dios lo bendijo y ahora Pablo testifica, envíamelo a él porque instrumento me es útil para el ministerio. Una pregunta. Si tú analizas tu vida espiritual, tú puedes decir que has crecido, que has avanzado, o todavía estás en el mismo sitio, o has mermado hacia atrás. ¿Cómo tú quieres, cómo yo quiero, Francisco Pascual, resultados diferentes haciendo lo mismo? Y ¿sabe qué, hermano? A veces nosotros nos acostumbramos a un mismo círculo. Mira a la iglesia el domingo, escucha al pastor, al predicador invitado, al hermano de la iglesia local. Y ya no voy. Y en la semana lo mismo. Y lo mismo, y lo mismo. Hermano, así nunca vamos a avanzar para ningún lado. Ni vamos a crecer en madurez. Mientras tú y yo avanzamos y crecemos en las diferentes áreas, somos más útiles, tanto para el ministerio de una iglesia, pero también cuando tú creces como esposo, vas a ser mejor esposo.
Cuando tú creces como padre, vas a ser mejor padre. Cuando tú creces como madre y como esposa, vas a ser mejor madre y mejor esposa. Pero para eso hay que exponerse. En estos días yo meditaba y decía, pero ven acá, pues yo quiero aprender a hablar inglés. ¿Y cómo va a ser? ¿Por antes de mañana? No, hay que ponerse. Hay que ser diligente. Hay que hacer esfuerzo. Si tú quieres algo, lograr una meta, tienes que hacer el esfuerzo y la disciplina. Hermano, eso es igual en lo espiritual. La nada no produce nada. Marco ahora fue útil porque creció. Si tú y yo queremos avanzar en Dios, tenemos que ser diligentes. Dios, repito otra vez, amonesta la pereza, la dejadez. Pastores, que me da sueño cuando cojo la Biblia. Mira, con un vaso de agua fría en la nevera, échatelo en la cara, pero busca una estrategia. Ora a Dios, Señor, dame una estrategia para orar, dame una estrategia para leer tu palabra. ¿Por qué? Hermano, recordemos, y tú lo sabes, yo lo sé, que la Biblia es nuestro alimento espiritual. Amén. Así como tú y yo ahorita salimos, hacemos diligencia, hacemos esfuerzo de ir al Depito, la Gran Parada, en cualquier restaurante o hacer algo en nuestra casa para comer, materialmente hablando, así mismo nuestra alma necesita la palabra de Dios. Y el diablo lo sabe, el Señor lo reprenda. Pues tenemos que sacudirnos. Tiempo para todo, menos para leer la Biblia. Hay que sacudirse. Hay que sacudirse. Hay que despertar. Hay que despertar. Bueno, yo te propongo y te solicito, por favor, te lo ruego, que a diario cualquier hermana o hermana llámeme y pregúnteme, pastor, ¿usted leyó la Biblia hoy? Si está leyendo un libro que él está hablando Dios de esto, despiértame, no me deje durmiendo. Sacudámonos, hermano. Marcos, luego después de ser separado, ahora lo están llamando. Este hombre útil. Mándame. Y si el apóstol Pablo reconoce eso, con toda la gracia que Dios le dio a Pablo, parece ser que el hombre había crecido. Y por último, con relación al óculo santo, decía un estudioso, es bueno recalcar que no en todos los países la gente se saluda de igual manera, pero es bueno entender que el óculo santo, hombres a hombres y mujeres a mujeres, era una señal externa habitual de afecto entre los creyentes en la iglesia primitiva, la cual debe llevar a entender que nuestros saludos deben estar movidos por el amor fraternal y guiados por la sinceridad. Fin de la cita. Wow. Hermano, a veces nosotros decimos una frase: Dios conoce los corazones. Y hermano, mira, ahí es que está el meollo del asunto, que Dios conoce los corazones. Tú y yo podemos juzgar la acción, pero Dios conoce la acción y la intención con lo cual tú y yo hacemos las cosas. Sí. A veces, amados hermanos, habemos cristianos que venimos a los cultos como un robot programado. Bueno, el culto es de 1 a 3. Si el pastor dura mucho, yo me atrevo hasta pararme de aquí. Por el domingo, el día del Señor. Digo, eso es lo que enseña la Biblia. Me pongo por ahí. El domingo es el día del Señor. De la puesta del sol, de la salida del sol hasta la puesta del sol.
Ahora que tenemos que ser prudentes porque es un horario, sí. Pero si se corrió la 3, el domingo es el día del Señor. O yo te pregunto, mañana en tu trabajo que tú entras a la hora de entrada y a la hora de salida, ¿tú te vas antes? Porque estás desesperado porque ya son, espérate, no estás dando un momento, tú te vas. O espérate que concluya el horario. Porque para eso tienes que pedir un permiso. Porque te pagan por un horario. No, pero como lo están pagando, ahí nosotros, aunque nos sintamos aburridos, aunque nos sintamos cansados, aunque nos sintamos con sueño, esperamos la hora que concluye nuestra jornada de trabajo. Pero ¿sabe qué? El Evangelio no es aburrido. No, la Biblia tampoco es aburrida. Juan dijo que los mandamientos del Señor no son gravosos. Si tú hayas gravoso una predicación bíblica, revisa tu vida espiritual. Analiza tu vida espiritual. Los mandamientos del Señor no son gravosos, no son pesados. La palabra de Dios es un deleite. Pastor, ¿es verdad? Sí. El Salmo 19, el salmista David habló de eso. Que la palabra de Dios es un deleite, más dulce que la miel y más dulce que la que le tira del panal. La palabra de Dios es un deleite, es gozo. Los mandamientos del Señor no son gravosos, no lo son, no son gravosos, no, son deleitosos. Voy a repetir otra vez. Los mandamientos del Señor son deleitosos. Amén. La Biblia es deleitosa. Amén. La Biblia es sabrosa. Amén. Por eso que Pedro a su audiencia en el capítulo 2 le dice: desead como niño recién nacido la leche pura de la palabra. ¿Qué habla de la Biblia? Desead la palabra de Dios para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, si nos alimentamos mal materialmente, nos va a dar anemia. Si nosotros no nos capacitamos espiritualmente en la palabra de Dios, es muy probable que seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Sin embargo, cuando nosotros nos fundamentamos y nos equipamos en la palabra de Dios, cuando nos vienen como un viento por ahí, ¿dónde la Biblia dice eso? ¿De qué texto de las Escrituras tú te vas a decir eso? Cuando alguien venga por ahí a decirte, dale 100 a Dios para que te dé 1000. Haga un momentito. ¿Dónde usted se basa para decir eso? Que hay otro medio de salvación que no es Jesucristo. Un momentico. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. No hay otro. Cuando te vengan a hablar de que hay otro camino, un momento. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo camino seguro para llegar a Dios Padre, y tiene un nombre, es grande, es mayúscula, y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro. No hay otro. La Biblia me enseña. Amén. Saludado como un culo santo. Hermano, que nuestro saludo sea sincero. La Biblia dice eso. Saludado con óculo santo. Que aunque no lo hagamos con un beso como lo hacía en el tiempo de la iglesia primitiva, y en el Medio Oriente todavía se saludan así, en algunos países se siguen saludando así. O sea, que nos apretemos la mano, nos saludemos con un beso santo en la mejilla, que sea sincero. Cuando tú le digas a un hermano, Dios te bendiga, es realmente que tú quieres que Dios lo bendiga. El apóstol Juan le decía a Gallo: yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Que nuestro saludo sea con sinceridad. Que si hay cualquier cosita, mejor pónganse de acuerdo, pídanse perdón, restáurese. Porque como dije ahorita, a veces podemos decir
que Dios conoce nuestro corazón y hay que quedarse. Que Dios sabe que si yo le estoy diciendo a Juan, Dios te bendiga, o Juan me está diciendo, hermano Pascual, o pastor, o Francisco, como me quiera decir, Dios te bendiga, Dios pueda decir a eso del trono de su gracia, amén. Porque en su interior Él quiere que Dios me bendiga. En una ocasión, con esto cierro, Jesús le dijo a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Saben cuál es la levadura de los fariseos? La hipocresía. Y un hipócrita es alguien que tiene una careta, pero en realidad no es esa persona. Le brinda una careta. El asunto está que Dios conoce si tú eres hipócrita. Dios conoce si yo soy hipócrita. Dios conoce si lo que yo hago, lo hago para su gloria o lo hago hipócritamente. Así es. Romanos 12:9, el apóstol Pablo dice, y cito, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. El amor sea sin hipocresía, sincero, sin fingimiento. Hay pastores que yo no puedo ver ese hermano. Hermano, si tú no lo puedes ver ahora que es temporal, entonces ¿cómo tú vas a estar con él por toda una eternidad? Hello. ¿Estamos aquí todavía? ¿Dónde Dios con urgencia? Humíllate en oración y pídele, Señor, ayúdame a cambiar de actitud. Porque tú dices en tu palabra que yo ame sin fingimiento, que aborrezca lo malo y que siga lo bueno. Y dice Juan, creo que en su segunda carta, no recuerdo exactamente el texto, que el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no conoce a Dios. Aunque te llame pastor, te llame cristiano, tenga que tener la iglesia. Si tú y yo estamos en esa línea de lo malo, es muy probable que todavía no hemos conocido a Cristo. Que Dios nos ayude a imitar los buenos ejemplos. Ve que nosotros podemos aprender de toda palabra. Mira todas estas enseñanzas que hemos podido sacar de estas salutaciones. Que Dios nos ayude a la hora ahora de cerrar y cantar nuestra última oración. Y al final, que probablemente cantemos el coro que le gusta a mi hermano Juan, un saludo más lindo del cristiano, que ese saludo, después de haber escuchado esta prédica, a partir de hoy, Dios nos ayude a saludar de una manera distinta. Saludado con óculos santos. Amén. 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 Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Dios. Padre, mira la hipocresía lleva atrás de nuestra vida, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros. Padre, te rogamos, Padre, que nos ayude. Mira que a veces venimos al culto y de que se acaba queremos salir corriendo. No nos dedicamos tiempo los unos a los otros. Y si no nos dedicamos tiempo de este lado de la eternidad, ¿cómo es que vamos a estar por la eternidad juntos? Señor, perdónanos, Dios, que si alguien tiene que salir porque necesita salir, bueno, pero si no, ayúdanos a compartir, a saludarnos con gozo, con alegría. Cuando podamos decir algo que sea de un corazón sincero, que realmente queremos eso para ese hermano o para esa hermana. Señor, ayúdanos a servirte, no importa el lugar, sea que adelante en el púlpito, allá en el baño, donde quiera.
Ayúdanos a hacerlo con fidelidad, con gozo, como lo hacía Sila. Yo no imitar a Sila, Dios, que Pedro testificó de su fidelidad. Padre, ayúdanos a servirte, no importa el lugar donde tú lo permitas. Sé que hay alguien que ha pensado en volver atrás. Oh, Señor, ten piedad, Señor, y ayúdale a entender que solamente en Cristo hay esperanza, que este mundo es temporal, que este mundo es un espejismo, que todo lo que se ve perece, pero lo que no se ve tiene repercusión eterna. Señor, ayúdanos, Dios, a servirte con gozo y con alegría. Y te doy gracias por permitirnos compartir esta primera carta de Pedro. Gracias porque somos peregrinos y extranjeros. Gracias porque tú nos mandas a desear tu palabra. Gracias porque tenemos una herencia reservada en los cielos que hace 2000 años Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Amén, gracias. Gracias porque tú nos llamas a ser santos porque tú eres santo. Gracias porque tú nos llamas a andar sobrio y a velar porque vuestro adversario es el diablo, no mi hermano, no mi hermana, sino Satanás. Señor, ayúdanos, Dios, a amarnos sin fingimiento. Renueva nuestras fuerzas y concédenos la gracia de seguir hacia adelante. Amén. Son favores que te pido en Cristo Jesús. Amén. Nuestras hermanas.